Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en en el segundo día de la Semana Provida. Muy agradecidos por tenerlos nuevamente acompañándonos en este día. El día de ayer tuvimos un día bastante intenso con dos temas súper importantes en la Semana Provida, el tema del aborto y el tema de la eutanasia, que tuvimos pues muy buenos comentarios de parte de muchos de ustedes, no solo que les gustó el tema, sino que también pudieron aprender muchísimo sobre ambos tópicos. Y pues hoy esperamos cumplir las mismas expectativas y pues agradecerles nuevamente que participen con nosotros, no solo día a día, sino en toda la semana, que tenemos grandes temas para cada uno de ustedes. Recordarles que estamos pues también transmitiendo vía Zoom y con nuestros hermanos de Radio Misericordia Juvenil, transmitiendo también a través de Facebook. Y pues más adelante podrán ver también las grabaciones de toda la Semana Provida, aquellos que no puedan asistir en vivo todos los días a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, hora México. Vamos a poner la actividad de hoy en manos del Señor. Vamos a leer una pequeña oración que traemos también para ponernos en manos de Dios y pues invocar también su presencia. Dice así: Señor Dios, te damos gracias por nuestra salvación en Jesucristo. Te agradecemos por el llamado que nos haces, no un llamado a sentarnos en un rincón, encogidos de miedo por nuestros enemigos, desconcertados por cómo superar la cultura de la muerte, abatidos por nuestros pecados o preocupados por la aparente fuerza política de nuestros oponentes. Más bien es un llamado a la victoria, a la luz de la resurrección y a proclamar a la cultura de la muerte han sido conquistados. No tienen cabida aquí ni poder para derrotar a las fuerzas de la verdad y la bondad. Con la fuerza de esa alegría que nosotros, tu pueblo, sigamos proclamando tu verdad y compartiendo tu gracia, no solo dentro de los muros de nuestras iglesias, sino en los pasillos del gobierno, en las urnas, en medios de comunicación y en cada centímetro de nuestros países. Señor, que en nuestro trabajo por ti te encontremos, que en nuestros esfuerzos por cambiar el mundo nosotros también seamos transformados, que en nuestra lucha por construir una cultura de la vida encontremos el camino, la verdad y la vida a ti, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias nuevamente, como les decía, por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos también dos grandes temas y si gustas, Lynn, podemos iniciar con la presentación del día de hoy. Primero una presentación en general y después pues hacemos la presentación respectiva de don Ricardo Granada, que ya nos acompaña por acá, que es el primer exponente del día de hoy. Pero cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Esta semana sea un reflejo de tu fuerza y resiliencia. Semana de la Vida. Te invita. Ministerio Apologético Don Bosco, Red de Psicólogos Católicos, Radio Misericordia Juvenil, San Benito Collection y Infensi. Queremos agradecer, como dijimos el día de ayer, esta unión de voluntades y de esfuerzos de varias organizaciones que estamos trabajando en pro de esta actividad. San Benito Collection y FENSI, que es el Instituto Femenino de Salud Integral, que es una asociación pro vida aquí en Costa Rica. Radio Misericordia Juvenil, que nos está apoyando también, no solo con el arte, sino también con la transmisión vía Facebook. La red de psicólogos católicos, que tengo el honor de representar el día de hoy acá, en esta, pues, dando cabida a esta actividad. Y por supuesto, el apostolado apologético Don Bosco. Nos unimos justamente en esta Semana Provida para participar de no solo de esta información, sino de esta formación. Y vamos a dar inicio con la presentación de don Ricardo Granada. La vida es una oportunidad. Cada día nos brinda un chance para ser mejores. La vida puede ser un desafío, pero cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Esta semana sea un reflejo de tu fuerza y resiliencia. Semana de la Vida. Te invita. Ministerio Apologético Don Bosco, Red de Psicólogos Católicos, Radio Misericordia Juvenil, San Benito Collection y Infensi. Siguiente expositor, el licenciado Ricardo Granada, nacido
en Santa Ana, El Salvador, el 24 de septiembre de 1959. Casado desde hace 35 años, 4 hijos y un nieto. Ingeniero industrial y licenciado en Administración de Empresas, Texas. Ejecutivo con más de 40 años de experiencia de liderazgo en cargos de las áreas de gerencia y dirección, marketing y ventas de reconocidas empresas comerciales y ONG de beneficio social. Gerente comercial de Central Dulcera, Confitería Americana El Salvador. Diplomados en Ciencias del Matrimonio y la Familia, Desarrollo Familiar y Educación Familiar. Universidad Anahuac, México y Familia Unida El Salvador. Instructor del programa Centro de Orientación para la Educación de la Sexualidad, COESAL. Imparte conferencias y seminarios a grupos de parroquias, colegios y otros sobre temas de valores, sexualidad, noviazgo, matrimonio, familia y otros relacionados. Miembro laico del Regnum Christi El Salvador. Es miembro de la Junta Directiva de la Familia Unida. Apostolado del Movimiento Regnum Christi El Salvador. Miembro del Movimiento Champac de la Familia Marista El Salvador. Miembro laico vocacionado marista. Es coordinador por 10 años del Apostolado Católico Coras Latino, capítulo El Salvador. A continuación, el licenciado Ricardo Granada con el tema La Iglesia Católica y la homosexualidad. Don Ricardo, muy bienvenido. Está en su casa. Adelante y siéntase muy hallado. Pues gracias, igualmente muchos saludos para todos, buenas noches, con mucho gusto compartiendo este tema, siempre que pasan esos currículums uno se siente muy grande, pero créame que lo que yo quiero es pues acercarme a cada uno de ustedes para compartir este tema, que es un tema muy delicado, muy hasta cierto punto controversial, muy hasta de moda, ¿no? Entonces, es hasta un tema tabú. Entonces, creo que es importante que todos conozcamos esto porque hay mucha ignorancia alrededor de la homosexualidad y a raíz de la ignorancia, cada uno empieza con su propia opinión. Eso se llama el relativismo. Entonces, para empezar a salir del relativismo, lo que tenemos que empezar a hacer es conocer la verdad. Como decíamos al principio y en la oración, la verdad es Cristo nuestro Señor. Y pues Él nos va a ir dando esa verdad y la vamos conociendo a través de la fe, pero también a través de la ciencia, de la realidad de que se nos presenta a través de la revelación. Así que bueno, yo me voy a auxiliar de una presentación que tengo preparada. Es un tema extenso, así que desde ya les agradezco su paciencia y pues vamos a empezar. Bueno, tengo una introducción al tema y no sé si todos lo conocen, pero hace algunos años salió el caso de las escuelas residenciales indígenas en Canadá. Todo empezó porque una antropóloga, tomando imágenes de escaneo de suelos en una plantación de árboles de manzana en una localidad que se llama Kamloops, en Canadá, encontraron pues unas perturbaciones en el suelo y sospecharon que eran fosas comunes de niños maltratados en esas escuelas residenciales indígenas entre los años 1890 y 1978. Luego salió en mayo del 2021, la cacique Casimir hizo un comunicado de prensa haciendo eco de esa suposición y hablaban hasta de 215 tumbas de niños. Por supuesto, esto se hizo mediático. Los medios manipularon la historia con propósitos políticos ideológicos y que se habían encontrado, primero dijeron enterramientos masivos, luego cambiaron a tumbas individuales, no permitieron visitas ni investigaciones de expertos ni de arqueólogos.
Luego salió otro hallazgo de 751, unas supuestas 751 tumbas de niños y tampoco permitieron excavaciones. Y luego resultó que ese segundo hallazgo había sido un cementerio en la zona. Luego, ya 8 meses después, en enero del 2022, en el Dorchester Review, ya salió aclarando la cuestión. Eran depresiones de tierra, no eran los famosos tumbas de niños maltratados, pero ya la cosa ya se había puesto viral y por supuesto había recorrido el mundo entero con noticias amarillistas, ¿verdad? Eran raíces, piedras, metales de abajo de la tierra y en esa localidad habían, en 49 años, del 1915 a 1964, habían fallecido 49 estudiantes por enfermedades que todavía en ese entonces no eran controladas, pero esos niños habían sido hospitalizados y los que habían fallecido fueron enterrados en sus propias comunidades, en sus propias reservas indígenas, y solo 4 habían sido enterrados en la escuela porque eran de la misma reserva local. Pero fíjense todo lo que pasó alrededor de esas supuestas. El Justin Trudeau provoca una gran indignación nacional y diciendo que así como se había hallado estas tumbas de niños, pudieran haber mucho más en otros lados de Canadá. Se creó una campaña así tipo de la Black Lives Matter, se hizo una campaña parecida que Every Child Matters. Hasta se hizo un negocio millonario vendiendo camisetas y otras cosas promocionales entre 15 y $45. Le exigen al Papa Francisco venir a pedir perdón. Las iglesias locales y todo eso tuvieron hasta memoriales con zapatitos indígenas y obligándolos o pidiendo que se compensaran con indemnizaciones a las comunidades indígenas. El gobierno de Canadá apresuradamente emitió 2 leyes indigenistas, populistas e ideológicas a raíz de este escándalo. Y la ONU pidió una medio investigación por violación de derechos humanos y Amnesty International pidió encarcelar a los culpables. Se vandalizaron y que se quemaron más de 60 iglesias católicas, muchas de ellas que estaban en las mismas comunidades indígenas o de inmigrantes. Conclusión: de un hecho que simplemente era una suposición, se hizo un invento ideológico y utilizaron la ignorancia, los sentimientos de la población, la mentira y la política para imponer ideología. Bueno, ¿cómo se relaciona esto? Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar el tema y vamos a retroceder un poco con las corrientes erróneas que tenemos sobre la sexualidad. Esto no es nuevo, esto viene de hace muchísimo tiempo, pero la primera corriente es el reduccionismo, que solo va a todo, solo a la genitalidad. El relativismo, que es cada uno tiene su moral de opinión. El determinismo, que si tengo que si tengo, llamémosle, si la persona tiene sexo, pues tiene que utilizarlo, ¿no? Entonces tenemos que satisfacer todo impulso. Luego el materialismo es el objeto de placer. Aquí está pues el placer como el hedonismo, o sea, ¿no? El culto al placer. Y el maniqueísmo, que es lo opuesto, que el cuerpo, todo lo que sale del cuerpo es malo. Pues todas estas corrientes son erróneas. Entonces, ¿por qué se dan todas estas corrientes erróneas? Por ignorancia, por vacíos formativos, especialmente desde la casa, decepciones, ya sea en cuestiones amorosas, etcétera. El hedonismo, que ya dijimos, el culto al placer, las ideologías que imponen visiones erróneas basadas en ideas, y los medios de comunicación, por supuesto, que se aprovechan de esa ignorancia
del relativismo, etcétera. Empecemos por qué es amor. Dios es amor. Y Dios expresa su amor, proyecta su amor en nosotros, en la persona humana, en los demás y en la pareja, que sea, el amor de pareja. Y así es donde vemos en los distintos tipos de amor. Está el amor esponsal, que es el amor de la pareja, hombre y mujer, el amor maternal con la mamá, el amor paternal con el papá, a los hijos y el amor de los amigos, ¿no? Bueno, aquí es donde, bueno, aquí podemos decir que en esta anterior, que si nos ponemos a ver el amor que está, es una palabra totalmente desfigurada desde hace mucho tiempo, porque se usa en cualquier cosa, hasta para tener cualquier tipo de sexo se le llama vamos a hacer el amor. Eso es totalmente erróneo. El amor es muchísimo más que sin una simple ilusión, que una simple sentimiento, que una emoción y aún que una pasión. Los componentes del amor podríamos decir que son la pasión, la intimidad y el compromiso. Pues sí, pero entonces es esa correlación entre esos componentes nos va dando a qué tipo de amor podemos estar apostando, ¿no? Puede estar llegando. Vamos a hacer un poquito de antropología católica, antropología cristiana. Primero vamos a decir que somos personas creadas. Y como criaturas ya venimos, nuestro sexo ya viene dado, es un don recibido. Y así somos hombre y mujer desde la concepción. La vida es desde la concepción. No nos hacemos a nosotros mismos, no podemos disponer de nuestra sexualidad ni de nuestra dignidad. Es nuestro ser recibido. No podemos disponer a placer sobre nosotros y estarlo cambiando solo porque no me gusta, ¿no? La dignidad de la persona es inalienable. Nadie puede quitarse esa dignidad ni quitársela a la otra persona. Solo podemos ser libres y felices si lo hacemos dentro de ese marco de criaturas con alta edad. Reconocer lo que somos es la condición para entender nuestra identidad. Y vamos, ¿qué vamos? ¿Quiénes somos? Antropología básica. Nacemos como hombres y mujeres, genéticamente. XX mujer, XY varón. Sí, así es. Y biológicamente diferentes. ¿Por qué? ¿Para qué? Dejémoslo ahorita para el amor. Sigamos. También psicológicamente somos diferentes. Hombres y mujeres somos sentimentalmente, emocionalmente diferentes. ¿Sí? ¿Cómo sentimos los hombres? ¿Cómo sienten las mujeres? Muy diferente. La mujer es muchísimo más sensible que el hombre. Y hablemos también del ámbito espiritual, que estas son las tres potencias de la persona humana. ¿Por qué digo persona? Porque hay personas divinas y hay personas angélicas y ahí nosotros somos personas humanas. Tenemos estos tres potencias, la biológica, la psicológica y espiritual. Y estas tres potencias son sexuadas. Y la inteligencia también es sexuada. El cerebro del hombre es muy diferente al de la mujer y así como procesa su razonamiento, las mujeres le tienen mucha atención, tienen mucha memoria. Son buenísimas para el lenguaje. No sé si a ustedes les ha pasado, pero mujeres pueden estar todas en un grupo hablando todas al mismo tiempo y se entienden, ¿verdad? Ellas hablan, es increíble. Nosotros, y además pueden hacer hasta 3, 5, 7 cosas a la vez. Pueden irse manejando, regañando a los niños, viendo,
cambiando el radio, etcétera. Todo eso nosotros no lo podemos hacer. Nosotros como hombres somos muy espaciales. Perdón. Uy, espero que no me esté sonando esto. No me está sonando ahí un sonidito, ¿verdad? No, ok, gracias. No, no, Ricardo, adelante. Sí, es que sonó una alarmita que me tengo que tomar la pastilla, pero bueno. Bueno, Adelante, adelante, gracias. seguía que nosotros somos de mucha ejecución, somos disque muy prácticos de resultados. La mujer es mucho más analítica. Solo imagínense una mujer pensando al salir el día de la mañana, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué colores escojo? Las combinaciones que me voy a poner. Que si me pongo estos aritos, estos zapatos, lo que sea, todo tiene que tener una relación entre uno y otra cosa, ¿no? Luego también en la voluntad somos muy, muy diferentes. La mujer y el hombre, cuando actúan por una voluntad, es, es que nadie la para. Y el hombre allí es muy estratégico. Ella quiere ver otro tipo de sus realidades. Hay algo que la mujer tiene que es el famoso sexto sentido, ¿no? Ella siempre anda especulando. Mi papá y mi mamá cuando se medio peleaban decía que tu mamá me decía, tu mamá no es histórica, perdón, no es histérica, es histórica. Se vivía acordando de un montón de cosas del pasado, ¿no? Pero bueno, esto lo que quería ilustrar es que somos personas de dos sexualidades, de dos formas de persona, dos formas de ser persona, hombre y mujer. Y ya no hay más, no hay más. No hay géneros tal cual, eso es inventado. ¿Sí? Nosotros biológicamente somos hombres o mujeres, psicológicamente hombres o mujeres, y en lo espiritual, la inteligencia y la voluntad, somos hombres o mujeres. Ahora, hablemos de la conducta sexual y cómo la utilizamos. El desorden, hay un marco de orden. ¿Y quién diseñó ese orden? Dios. Miren, Pablo VI hizo una encíclica Humanae Vitae, Humanae Vitae, ¿no? Porque vio que en la revolución sexual las cosas se estaban distorsionando, estaban saliendo en desorden. Entonces dijo, no, 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 aquí vamos a tener que ordenar esto. Y sacó esa encíclica. Entonces, pero todo dijo que imagínense que dijo que la relación sexual, o sea, el acto sexual, tenía dos finalidades, dos grandes finalidades, el unitivo y el procreativo, y que esos son inseparables. He allí, he allí. Y él dice, ¿cómo es que un papa, un obispo, un cura me va a hablar de sexo a mí? Por supuesto que saben más, porque saben, se basan en la revelación de Dios. Y Dios se revela en, no solo en la ley natural, sino que también en la palabra de Dios, ¿no? Y nos va dando a través de los signos de los tiempos, pero en la revelación de nosotros, en la revelación de la naturaleza, lo natural también es creación de Dios. Pues si se sale de ese orden, entonces tenemos las desviaciones. Y aquí podemos estar hablando de un placer hedonista, una devaluación del amor que ya hablábamos, los conflictos psicológicos o emocionales que pueden causar conductas sexuales desordenadas o las compensaciones de vacíos. Acordémonos aquí de este último, compensaciones de vacíos. Muy bien. Las desviaciones de la sexualidad, algunas podemos enumerar fácil. La masturbación, ¿qué tiene eso de unitivo y de procreativo? Nada. La pornografía, ¿qué tiene de eso de unitivo y pornografía y unitivo y procreativo? Nada. Las relaciones sexuales prematuras, nada. Pueden tener algo de unitivo
preliminar, pero nada procreativo porque no quieren, ¿verdad? La promiscuidad, si eso, al revés, si eso es el placer por el placer. La homosexualidad, que ya vamos a hablar en eso en detalle. La prostitución, que es la venta de placer. Y aquí tenemos a las parafilias. Imagínense, la pedofilia con niños, exhibicionismo, excitarse con exhibición, el voyerismo de ver, el froterismo con frotarse, el fetichismo con cosas, el travestismo de vestirse, el masoquismo y el sadismo con dolor, la zoofilia con animales y la necrofilia con cadáveres. Y todo esto sucede en nuestras tierras. Sí, estamos desviando la sexualidad según el plan de Dios. Lo estamos desordenando. Tenemos que reordenarlo y eso se hace desde la familia. Hoy hablemos de la homosexualidad y qué causa esa atracción. Miren, si nosotros llegamos aquí a tener una más clara, llamémosle, eh, razonamiento de cuáles son las causas de la atracción al mismo sexo, de la atracción homosexual. Miren, aquí se va a empezar a desarmar todo eso que se ha construido en base a ideologías, en base a suposiciones, así como lo dije en la introducción, en base a especulaciones, en base a imposiciones. Se cae el lobby LGT, todas las letras. Se cae la disforia de género, aquello de que quién soy yo, ¿verdad? Y que me siento no me siento la sexualidad que Dios me dio, ¿sí? ¿Se puede prevenir la homosexualidad? Claro que sí. Se pueden abordar mejor los casos de homosexualidad. Se pueden prevenir y tratar los casos de abusos sexuales. Se puede dar una mejor atención a las víctimas de abusos sexuales. Se puede desarmar toda esa división que hay social entre eh, eh, los conservadores versus los progresistas, que también ha penetrado lastimosamente la iglesia. Y eso lo quiero decir porque hay muchas noticias sobre esto. Y eso está causando muchísima división en la iglesia. El mismo Papa León XIV hace poco lo acaban de entrevistar, que fue la primera entrevista que dio así a una periodista. Y ahí mismo él dijo, hey, miren, esto de verdad que está causando muchísima división en la iglesia. Y además, si tenemos una confusión sobre este tema, podemos empezar a quitar todas esas pastorales equivocadas, contraproducentes. Y lo voy a decir con nombre y apellido. Hay un sacerdote jesuita, el padre James Martin, en Estados Unidos, que está promoviendo la homosexualidad con parejas homosexuales. Al nomás salir fiducia supplicans, al día siguiente ya estaba bendiciendo parejas homosexuales. Y de ahí le siguieron otro montón, abusando de fiducia supplicans, porque la fiducia supplicans dice expresamente que no se debe de bendecir la pareja, la unión, se bendice a las personas, por supuesto, y la persona siempre se ha bendecido, no importa su pecado, siempre se le ha dado la bendición. Y miren, si llegamos a dilucidar todas estas causas con mayor claridad, podemos prevenir todas esas perversiones que están pasando por todas estas ideologías. Violencia. Miren, adopción de niños por homosexuales. ¿Dónde está la figura materna y paterna? Ahí está, o sea, se desaparece. Y todos esos vandalismos que hay en iglesias y etcétera. Entonces, tenemos que empezar a ver cuál es. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla la homosexualidad? ¿Esto es genético? ¿Es una opción? ¿O son las condiciones externas? Y aquí, miren, sobre esto han surgido a lo largo de los tiempos
Y como aquí hay varios psicólogos, qué bueno que hay. Y yo voy a dar un planteamiento. Por supuesto, no soy dueño de la verdad solo Dios, pero que queremos acercarnos. Y yo lo voy a dar desde donde yo he conocido a través de estudios, de más de 190 entrevistas que he dado a prospectos que querían entrar al capítulo Courage. Courage es un apostolado católico para atender a personas con atracción al mismo sexo y es un buen apostolado. Y entonces yo di más de 190 entrevistas para los prospectos y después por 10 años escuché sus testimonios en reuniones semanales. Semanales por 10 años y multiplicados por un promedio de aproximadamente de entre 3 y 5 testimonios en cada reunión. Entonces, eso me ha dado un gran bagaje de escuchar. Y luego yo quería estudiar, así que me puse a estudiar. Pero miren todo lo que hay allí de argumentos y teorías para justificar la homosexualidad. Ah, no, es que siempre han habido homosexuales. Ah, que en la antigüedad no era mal visto. ¿Cómo no? Claro que era mal visto, hasta con los romanos. Un niño, que los niños salen con como una tabla rasa, como neutros, y después adquieren una capacidad omnisexual. Mentira, todo eso es falso. O que los animales también tienen actos homosexuales. Eso lo hacen por instinto y por sometimiento. El ser humano tiene, por supuesto, un nivel superior. Y también se hicieron estudios pseudocientíficos. Levi, Bailey Pilar, Hammer, Rice Ever, Joel, sobre el tamaño cerebral, los gemelos, el gen gay, las variaciones hormonales, el desarrollo embrionario, la inmunización materna, hasta las feromonas metieron en esto. Todos con errores o manipulados. Como decimos aquí en El Salvador, en el fútbol, fue un partido amañado. O sea, todos esos estudios tratando de justificar fueron amañados. Entonces, y luego se empezó a descubrir, miren, ya hay publicaciones. Lasco es un estudio que no encontró ninguna evidencia cerebral. La misma división de la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, aseveró que no haber evidencia genética. Y Meyer Hugh, que lo voy a mencionar después en el New Atlantis, más de 200 estudios que no hallaron causa biológica determinista. La revista Science en el 2019 de Harvard y MIT dijeron no existe el tal gen gay. En la Universidad de Valencia, Universidad Católica de Valencia en el 2022, dijo no se ha demostrado genéticamente la orientación, una causa genética de la orientación homosexual. O sea, hay algunos factores genéticos, y eso lo voy a decir desde ya. Hay algunos factores genéticos relacionados al temperamento y al carácter. El temperamento es heredado y el carácter es aprendido, pero los dos se juntan para hacer la personalidad del individuo. Pues algunas de estos factores pueden predisponer, pero nunca determinar. Lo voy a repetir para que quede bien clarito. Todos esos factores genéticos relacionados al temperamento, que pueden ser que un niño o una niña sea muy sensible o que sea muy creativo o miren, a mí me pasa que yo veo el firmamento de día y veo las nubes, inmediatamente yo veo el osito o veo al dinosaurio o veo el avión, o sea, veo las formas porque es una forma creativa llamémosle, de dilucidar las cosas, ¿no? Entonces, esos se llaman en psicología carácter secundario. Entonces, esas personas con mucha sensibilidad pueden ser afectadas por todos los sucesos que le van caeciendo en su vida, en su historia, y entonces puede irla llevando
a una atracción al mismo sexo y ya lo vamos a ver en esto. O sea, repito, el temperamento y el carácter pueden predisponer, pero no determinar. Miren, pero también hay otra cosa que tengo que mencionar y es que la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, eliminó la homosexualidad del DSM, o sea, del libro de patologías mentales. En 1973, en 1990 la OMS la eliminó y que dijeron, entonces no es una enfermedad. Ojo que esto lo hicieron en la APA, lo hicieron por votación. ¿Qué les parece? ¿Que algo científico se va a hacer por votación? ¿No les parece que que pudo haber sido comprados algunos votos de estos? ¿Por qué vamos a hacer algo científico? Algo que es a votación. No puede ser. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto hizo dos cosas, una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena que hizo que la sacaran de patología de la salud mental y es que ya no eran o sea, se quitó la discriminación absurda que también había. O sea, era una cuestión horrible, o sea, de odiar a los homosexuales, ¿no? Entonces, hey, eso tampoco no es justo, no se vale. Pero la cosa mala que hizo es como se le dio como normal, desincentivó la investigación. Y entonces, después vino el lobby gay reclamando derechos y la homosexualidad como normal y, por supuesto, un pensamiento pseudo humanista que, ¿verdad?, de compasión hacia ellos. Y entonces la ideología de género, que pobrecitos, y ahí hay amor y al amor gana. Amor es amor, de salían las grandes marchas ahí. Y entonces, eso penetró a bastante, si no por decir la gran mayoría de escuelas de psicología. Y entonces, ahora la homosexualidad se trata básicamente con tratamientos empíricos y con énfasis en la pura emoción. Bien, pasemos entonces a tratar de buscar la verdad, porque miren, en una cultura sin verdad, así como lo dijo Benedicto XVI en Caritas in Veritate, decía, es presa fácil de las emociones y se hacen opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por lo contrario. La verdad libera a la caridad de la estrechez, de la emotividad y que la priva de contenidos relacionales y sociales. O sea, tenemos que buscar la verdad. La verdad y la caridad deben ir juntas. No podemos solo llegar a un problema, llamémosle, solo con la verdad, porque entonces nos podemos ver muy déspotas. Pero tampoco podemos llegar solo con caridad admitiendo todo como que si fuera bueno. Entonces, miren, en el siglo XXI se cunden mentiras y medias verdades, normalización de la homosexualidad y reclamo de derechos, el pseudomanismo que hablábamos y que todas esas justificaciones, ¿verdad? Pero hubo, gracias a Dios, una psicología seria e independiente. Voy a mencionar solo dos de los que empezaron a hacer estudios serios sobre esto. Es el doctor Nicolosi, Joseph Nicolosi. Él ya murió, que en paz descanse, pero sigue su hijo. También Richard Cohen ha dedicado su vida a eso. Él mismo salió de la homosexualidad y está casado, tiene hijos, no sé si nietos ahora, pero... Y entonces se le llama técnicamente, mejor dicho, el propio nombre es una condición de atracción al mismo sexo, de AMS. ¿Y por qué le pongo PMS ahí? Porque puede ser también en casos de proyección al mismo sexo. Se proyecta él mismo hacia la otra persona. Entonces, concluyamos aquí hasta donde vamos que la homosexualidad no es una enfermedad, es un síntoma de otras condiciones. A ver, ya la vamos a ver más adelante, pero no es una enfermedad porque no están enfermos. En ese caso, todos estuviéramos enfermos porque todos tenemos lo que yo ya voy a empezar a describir. Las compulsiones, algo que sí pasa
en esto de las compulsiones homosexuales. Las compulsiones son los deseos homosexuales. Tienen distintos niveles de identidad y cambian de un día para otro, de época a la otra y también de duración. Entonces, por tanto, ya podemos empezar a concluir que no definen a la persona como tal. Esta es la primera descripción de homosexualidad que voy a dar. Es un fuertísimo intento de sanar vacíos o heridas homoemocionales. Grábense esto, tómenle foto. La AMS es un fuertísimo intento de llenar o sanar vacíos o heridas homoemocionales. Vamos a ver algunas explicaciones con unas perspectivas aquí. Vamos a ver. El, no es innata, eso ya lo vamos a descartar. No hay estudios que digan que el gen gay. Aquí lo vamos a pasar esto rápido. Y aquí está el que les decía, que la idea de que las personas nacen así no está respaldada por evidencia científica. Las causas. Vamos a ver alguna perspectiva. Una perspectiva que es la que yo saqué como una síntesis de varios de estos autores serios e independientes, ¿verdad? Fallas en el sistema familiar. Miren, esto lo voy por cuestiones de tiempo, lo voy a hacer bien rapidito. Me hubiera encantado ir dando ejemplos de cada uno de estos, pero lo voy a ir dando bien rapidito. Distanciamiento del padre del mismo sexo, hijo, papá, hijo, ¿no? Miren el triángulo familiar que he dicho ahí. Vamos a hablar de la homosexualidad masculina porque es la que más entiendo. Las mujeres son más complicadas, sí, porque le ponen mucho sentimiento y entonces eso, mucha emoción, entonces es más complicada. Entonces vamos a hablar de todos los ejemplos que vamos a ir dando, lo vamos a hacer desde la perspectiva de la homosexualidad masculina. Entonces ahí vemos al niño, ¿no? Al hijo. Y entonces nace, por supuesto, y está más apegado a la mamá por supuesto, como bebecito, pero ya tiene que haber un momento donde la mamá lo entrega al papá para que lo configure en el chip masculino, ¿sí? Porque él es hombre, con lo que se debe de identificar y con lo que él es. Por ejemplo, si yo tengo un telefonito, un dispositivo de teléfono que tiene una manzanita atrás, ¿cuál es la configuración que le va? El iOS, ¿sí? Y si es un Android, pues es otra configuración. Entonces, lo mismo pasa con los hombres. Nacemos hombres biológicamente, ya estamos creados así. La configuración que nos compete es masculina. Si nos falta el papá, porque él no estuvo, porque hay ausencia, porque le fue frío, distante, estricto, desinteresado, crítico, rechazador, o una mamá sobreprotectora que dejaba al papá excluido, ahí, disculpen, ahí decía papá excluido. La disfuncionalidad entre los papás, porque si hay disfuncionalidad entre los papás, adivinen a quién va a proteger el niño, a la mamá, porque es más, él lo va a decir, yo quiero más a mi mami, y entonces se va a pegar más a ella, y se va a distanciar del papá. La dos, la falta de identidad. ¿Quién soy yo? Desvinculado de su propio sexo, desintegrado de su grupo, de su propio, cuando empieza la edad social. Las experiencias traumáticas que lo sacan del estándar de lo que debería de ser un varón. O las niñas, ¿no? Ustedes vayan haciendo la transferencia hacia las niñas, ¿no? Sí. Relaciones, intimidades que fallan a la afirmación de quién soy, la falta de afecto y reconocimiento de sus pares, ¿no? De los otros hombres, o las niñas de sus propias compañeras, ¿no? Vergüenza y aislamiento, autodramatización y autoconmiseración. Miren, es que nadie puede vivir con todas esas ansiedades adentro. Entonces empiezan a dramatizar todo. Todo empiezan o empiezan a hacer esa autoconmiseración que el pobrecito yo, ¿no? Para que atraer la atención que él mismo le falta. Luego, este grande, es las heridas de autoestima, o sea, los complejos de inferioridad, la imagen negativa de sí mismo, el acoso de otros chicos, la baja valoración social, el miedo a relacionarse con el sexo opuesto. Y como número 4,
la seducción o el abuso sexual o abuso psicológico. Abuso de otros hombres que viene generalmente por seducción o un afecto agresivo. La experimentación sexual con otros hombres o la exposición a pornografía gay, por supuesto, ya va con la masturbación y la curiosidad mal enfocada, ¿no? O sea, ver cómo estoy yo, si encuadro dentro de los otros hombres, etcétera, etcétera. Otra perspectiva podría ser la que hace Erik Erikson. Y aquí él destaca dos etapas de la vida, de los 2, 3 años hasta de los 10 a los 13, que es la preadolescencia, ya entrando a la adolescencia. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Erik Erikson? Que la ritualización lo que debe ser al que el niño debe saltar a lo masculino y conquista el autocontrol, el valor, el desapego de los otros y una voluntad incipiente. Pero si esto no sucede, ahí hay un papá débil, ausente, frío, malo, que es una disfunción, y empieza la vergüenza, se siente inaceptable, la duda y el temor. Luego, entre los 10 a los 13 años, ahí es la etapa de la laboriosidad, ¿no? Ya empiezan ahí, ya están en el colegio, ya trabajan adquieren habilidades, conquistan autoseguridad, ahí viene la autoestima, pero ¿qué pasa en lo disfuncional? El niño se hace hipersensible, la violencia, puede ser que haya violencia doméstica y escolar, el bullying, etcétera. Entonces la deficiencia aquí es la inferioridad, me siento diferente y empiezo a hacer un trastorno de identidad y hay estancamiento con carga emocional, con mucha ansiedad, confusión, frustración interna, incapacidad. Pero hay una buena noticia. El 80-90% de niños con esa disforia de género vuelven a su sexo inicial. Lo dijo Kenneth Zucker. Este señor estuvo más de 30 años estudiando esto de la disforia de género. Y como vieron que estaba llegando a conclusiones que no encajaban con las ideologías de la ideología de género, lo suspendieron en Canadá. Miren, y esto ha pasado con muchas cosas, es la cultura de la cancelación. Y aquí esto pasa también ya entre los 12 y 18 años, ya donde ya se tienen que integrar los roles y la persona normalmente se autodefine, ya soy hombre o soy mujer, y empieza la atracción al sexo opuesto. Pero ¿qué pasa en la parte disfuncional? Hay confusión de rol. El quién soy, tengo una tendencia más clara de atracción al mismo sexo, una confusión del quién soy yo. Hoy vamos a hacer una codificación de todas estas cosas que les he. Miren, yo les estoy explicando esto algo rápido y en una hora para explicar algo muy complejo. Y yo no quiero ser ni minimalista ni muy simplista. No quiero minimizar esto porque esto es bastante complejo y de hecho cada caso es diferente, pero tenemos que empezar por algún tipo de análisis y vamos a ver este análisis que espero que me acompañen con esto. De todo lo que hemos visto anterior, que lo he sacado de muchos estudios y de observación, vamos a ver esto. Y aquí vamos solo lo voy a pasar esto rapidísimo. De una necesidad que no es satisfecha, se provoca una herida. De aprecio sale la insignificancia, del apoyo sale la ansiedad, de la falta de aceptación sale el rechazo, de la falta de afecto sale la indiferencia, el rencor, la incapacidad de dar y de recibir amor, de la falta de aprobación sale la desaprobación, de la falta de atención la desconsideración, de la falta de dar ánimo sale el desánimo, la desmotivación, de la falta de consuelo sale el dolor, la angustia, la tristeza, en la falta de respeto, la aprensión, el recelo, de la desconsideración a sí mismo, de la falta de seguridad sale el... Don Ricardo, perdón, se muteó su micrófono. O creo, hoy Ya, sí, hoy sí. ahora sí. Muy bien, muy A bien. ver, Entonces vamos a concluir aquí que hay unas necesidades emocionales primarias que nos llevan a la madurez. Esto le he llamado la fórmula nutricional básica del corazón. Todos nos tenemos que llenar de estas necesidades emocionales primarias. ¿Sí? A ver,
Esas también pueden ser homoemocionales o heteroemocionales. O sea, vienen de la parte del mismo sexo o del sexo opuesto. Pero vamos a hablar de las necesidades homoemocionales primarias, ¿sí? Primero, la aceptación, el saberse reconocido, aprobado, tener pertenencia, la falta de el afecto. Aquí están las caricias, la vinculación, la conexión y está la atención, la dedicación, la presencia, el cuido. ¿Y estos cuáles son las fuentes? ¿De dónde vienen? Vienen del papá y la mamá, los demás y de uno mismo. Ok, entonces, cada uno de estas fuentes le tienen que dar estas tres necesidades emocionales y de acuerdo a su sexo. Entonces, el papá, hablemos del niño, el papá le tiene que dar aceptación a su hijo, tiene que decir, tú eres mi hijo amado y así te lo demuestro con afecto, con abrazos, con besos, con cuido, con presencia, con protección. Los demás, ya en la edad social, por supuesto, le dan aceptación, afecto y atención. Sus pares, sus compañeritos. Ustedes hagan hacia las mujeres, ¿no? Entonces, los demás, ¿no? Los demás me tienen que dar aceptación, afecto y atención. Y yo mismo también me tengo que dar los mismos tres. Tengo que darme aceptación, tengo que darme afecto y tengo que cuidarme a mí mismo. Si esto falla, si alguno de estos falla, ahí hay ya un vacío y una herida, o una combinación de heridos, de vacíos o de heridas. Y aquí es donde salen vacíos, heridas, complejos, etiquetas, traumas. No maduro la verdadera identidad, me confundo, sufro por dentro y tengo esa necesidad del otro que me hace falta. Generalmente estamos hablando de otro de mi mismo sexo. Entonces, aquello que no tengo en mí, identidad, masculinidad, fuerza, autoestima, belleza, lo observo en otros varones, lo necesito, lo envidio, lo deseo, lo busco y surge la AMS. Se sienten en una encrucijada. Ahora, ¿qué hago? Por un lado están los homofóbicos, los que me rechazan, los que me hacen bullying en el colegio, en los otros, y mantengo la AMS en secreto. No, pero ahora dice, no, todo ha cambiado, estamos en el siglo XXI, ya puedo salir del closet. Y entonces me influencio por el relativismo gay, me busco pareja y me meto al ambiente gay. Y entonces, ¿qué pasa? Si tengo poco apego, poco afecto, poca aprobación, tengo que buscar compensación afectiva. Si tengo mucha inferioridad, mucha vergüenza, mucho miedo, mucha envidia, compensación física. Y eso es lo que busco. Esa se llama la dinámica de las fijaciones. Cuando alguien va a abordar a alguien, en un caso X, se va a ir a través de la propia historia de la persona, nos vamos a ir dando cuenta de esto, de cuáles son sus fijaciones. Y de las fijaciones puedo llegar a las causas. Si dos afectivos se juntan, estos generalmente pasan en las lesbianas, pueden durar un poquito más, ¿verdad? Pero después se vuelven relaciones tóxicas. O los físicos. Se juntan dos físicos, estos rápido se van a hacer infieles. Y estos, si se juntan, adivinen cuál le va a ser infiel a cuál. Muy bien. Consecuencias de la vida homosexual. No hay, hay egoísmo, no hay donación, no hay complementariedad, no encuentra amor. Por supuesto. Ya vamos a ver por qué no hay amor, ¿verdad? Relaciones emocionalmente codependientes, tóxicas, degradación de la sexualidad. Miren, es increíble ver esa pornografía gay, hasta las barbaridades a los que pueden llegar. ¿Sí? Si no, solo miren los desfiles del famoso orgullo gay y miren cómo se visten y qué tipo de gestos hacen. Por favor, eso no tiene nada de decente, ¿verdad? Y lo peor es que llevan niños ahí, ¿sí? Buscan alivios temporales con riesgo. Si aquí ellos se tiran al riesgo. Miren, mucha frustración, mucha soledad, mucha tristeza adentro del corazón de una persona con AMS
hay mucho sufrimiento. Lo puedo asegurar. Y estos son los mecanismos de compensación, autocompasión y la autodramatización. La autodramatización es que hacen todo como un drama. Y entonces por eso es que ustedes ven que, por ejemplo, dos chicos que son gays, llamémosle así, vamos a distinguir en la persona con AMS y alguien que es gay. Gay es aquel que hace la actividad homosexual, se mete en la vida activa homosexual. Entonces, si ustedes ven una pareja de gays o de lesbianas, ¿se han fijado cómo dramatizan hasta más que las mujeres los gays? Son a veces hasta están dramatizando, actuando más femeninos que una misma mujer. Y a ver las parejas de lesbianas como a veces ellas exageran ser hombres, tratando de ser hombrecitos, ¿verdad? Consecuencias físicas, infecciones por todos lados, alcoholismo, drogadicción y violencia, riesgo incrementa a 40% el suicidio, mucha depresión, mucha ansiedad. ¿Qué dijo el Papa Francisco? Las ideologías de género es una colonización ideológica. Terrible, dijo. Denuncia no implica negar ayuda. Importante, se les puede y se les debe ayudar. Y ahí vamos a hablar con la iglesia, como iglesia. Pongo estos corazones y dos hombres, ahí dos personas con AMS, con un corazón inmaduro. Estas bolitas que ven ustedes dentro de los corazones significan el vacío, las heridas. Están llenos de vacíos. Pueden ser una gran burbuja o pueden varios vacíos ahí. Entonces, ellos, por supuesto, buscan lo que no tienen. Y entonces, en un encuentro sexual, lo único que quieren es absorber. El amor es darse, entregarse, donarse incondicionalmente a la otra persona. Eso en materia, en las tres dimensiones, física, emocional y espiritual, solo puede darse en una pareja heterosexual. Pero si tenemos aquí en una pareja homosexual, lo único que van a querer es llenarse, no dar, sino que recibir. Y por supuesto va a haber frustración ahí, no va a haber, porque no, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces hay egoísmo, frustración, soledad, depresión, tristeza, y se van a buscar otras parejas. Por eso es que hay un índice altísimo de promiscuidad entre las parejas homosexuales. Y esto se hace más grande. Entonces, ¿qué opciones de vida hay para alguien que tiene AMS? Dice, no, yo me voy a declarar un gay abierto. Me voy a salir del closet. O me paré, o no le voy a decir a nadie y me voy a mantener en el closet. Ese es el cerrado. No, voy a conseguir una parejita. No, me voy a reprimir. Nadie va a saber. Es más, me puedo meter al seminario y ahí se me va a quitar. Ese silencio creo que lo dice todo. ¿Se le va a quitar en el seminario? Entonces, he puesto estos con X porque no funcionan. Que entonces, ¿qué sí funciona? La castidad. Pero la castidad entendida por lo que es una virtud donde la sexualidad se orienta al amor. Y el amor implica respeto hacia uno mismo y hacia el otro. Eso es en breves palabras lo que es la castidad, no es simplemente una abstinencia. Y la reintegración, que ya vamos a hablar de la reintegración. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? En el 23 Catecismo de la Iglesia Católica, Juan Pablo II. 2357. Anótenla. Yo solo lo he sacado las frases más importantes. ¿Qué dice? Que sí, hay personas aquí que tenemos y dice y que es inexplicable todavía porque la investigación se paró. Ahora nosotros nos hemos acercado a la verdad. Hemos tratado ahora en esta sesión, hemos acercado a la verdad sobre los vacíos homoemocionales y para que se acuerden, por eso está las 3A. ¿Se acuerdan de las 3A? Aceptación, afecto y atención.
¿De parte de quién? Del padre del mismo sexo, de los otros de mi mismo sexo y de mí mismo. Esas son las fuentes. Si no se completaron estas, hay vacíos, hay heridas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Muchos andan ahí. Un apreciable número de personas o cantidad de personas tienen esto y no se había hallado todavía, dicen, las causas verdaderas. Aquí nos estamos acercando. Muy bien. Pero ¿qué dice el 2357? Los actos, repito, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Ya de por sí son desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida, unitivo y procreativo. ¿Se acuerdan? Unitivo y procreativo. ¿Cómo va a ser procreativo? Y unitivo tampoco es, porque ya vimos que amor no existe. No puede haber amor homosexual. No proceden de una verdadera complementariedad ni afectiva ni sexual. Por lo tanto, los actos, repito, subrayo, los actos homosexuales no pueden recibir aprobación en ningún caso. 2358. Ellos no eligen esa condición. No es como que, pues sí, yo quiero ser. No, es que la confusión empezó desde la primera edad temprana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablando de Erik Erikson y todo lo que hemos pasado ahí. Y entonces para ellos constituye una verdadera prueba, dice. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. No los vamos a echar de misa. No los vamos a echar de nuestros grupos. No vamos a andar hablando mal de ellos. No vamos a andar, o sea, por favor, respeto a la persona. Compasión y delicadeza. O aquí dice compasión, no dice, ¿cómo se llama? Cuando veo a de menos a alguien. No, no, no. Es porque está sufriendo. Y miren, perdón que les diga esto, pero ¿ustedes no se identificaron con algunas de estas cuestiones de vacíos emocionales o homoemocionales? Cuando yo iba a las reuniones con Courage, por supuesto que yo también hablaba con ellos, porque yo me identificaba con unas cosas. Lo que pasa es que ellos los compensaron con estas fijaciones, con estas compulsiones, con estos deseos, con estas tendencias, ¿no? Se evitará con respecto a ellos, dice, y termina el 2358, todo signo de discriminación injusta. 2359 ya ofrece, ya plantea el catecismo. Son llamados a la castidad y pueden y deben acercarse gradualmente, resueltamente a la perfección cristiana. ¿Qué quiere decir? Que una persona con AMS puede ser santa. Puede ser santo. Están llamados a la castidad y si logra vivir en castidad, puede ser santo, pero tiene que vivir en castidad. Bien. Los papás, ¿qué dicen? O sea, la represión, lo rechazan, la niegan, se confunden, evitan. ¿Cuál es la solución? Separar el ser del hacer y del tener. No a la terapia afirmativa. Pues sí, como tenés esto, pues entonces tenés que aceptarte. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Aceptarse? No, lo primero que tenés que aceptar es, sí, que tenés AMS, pero que no vas a ser gay. Tenés AMS, es una condición. Es como que yo le tenga miedo a las arañas, a las alturas. Es una condición. Pero eso no me define como persona indigna, para nada. Entonces, tampoco hay que presionar al cambio. Y las 3A. Donde está el vacío, ahí está la solución. Aceptación, afecto y atención. Fíjense qué interesante. Lo que falta, hay que llenarlo. Y el doctor Nicolosi dice alguna cosa bien atrevida. Dice, los hombres se sanan con hombres. Porque si fue un vacío homoemocional, una relación sana con hombres, santa con otros hombres, le va a ayudar, por supuesto. ¿Se han visto cambios? Sí. Estamos hablando aquí de terapia, ¿cómo se llama? De cambio. No, no, no estamos hablando aquí de eso. Aquí estamos hablando de rehacer a la persona, ¿sí? O sea, de hacerme,
reintegrarme, perdón, reintegrarme. El proceso de salida es sanar, madurar esas heridas, vacíos, descubrir, despertar la propia identidad, conocimiento de mí mismo, el yo verdadero, tal cual, lo bueno, lo feo, lo malo, lo que sea, lo que tengo, pero apropiarme de lo positivo y una autoaceptación, una autoestima, una seguridad. Eso es lo que me va a sacar. Miren, ¿qué dice la iglesia? Esto, la pedagogía del buen samaritano, las 7 Cs. Tomamos conciencia, lo vio. Hay compasión. Aquí no es, como dije, verlos de menos. No, eso es otra cosa. No, compasión es lo que hace Cristo. Dejó hablar al corazón con el buen samaritano. La cercanía lo tocó. El compromiso le vendó las heridas, lo curó con aceite y vino. Aquí es donde los psicólogos católicos tienen muchísimo que hacer. Compañía, lo montó en su cabalgadura. La colaboración le pagó dinero para que lo atendieran y le dio a Cristo las 7 Cs del buen samaritano. ¿Sí? Muy bien. Esta es la reintegración en el amor que les hablaba. Nosotros tenemos todo un programa para hacer esto. Tendríamos que me den chance pasado mañana y metemos una solo de reintegración en el amor. Reintegración en el amor porque la persona puede reintegrarse en lo que se le faltó. Por supuesto que sí nos podemos hacer. O sea, aquí está Cristo, ¿verdad? Aquí está Cristo, aquí está la Virgen María con nosotros y por supuesto que tiene que haber una reintegración. Nosotros creemos en la salvación. Somos todos nuevos hombres y nos podemos reintegrar. A ver, cuando les dije que habíamos hecho algo al respecto, es que con un amigo y yo hemos elaborado un material. Y aquí anda Moris también, a Moris Ponce, aquí está conmigo, que hemos elaborado este material. Está en la página que ahí está arriba, que dice www.desdelaazotea.lat, L-A-T, desde la azotea.lat. ¿Por qué le pusimos así? Porque esto se tiene que proclamar, esto se tiene que decir. ¿Ustedes creen que ahora Dios está contento, el diablo está afligido? Porque estamos hablando, acercándonos a la verdad, a la misericordia, a atender a estas personas que no están enfermas, sino que siempre tienen un vacío, una condición, como cualquiera de nosotros la puede tener. Y hay que ayudarles, hay que apoyarles. Las familias se están resquebrajando por esto. Y miren todo lo que dije yo, que las cosas que están pasando, si todo esto se pudiera hacer, esto lo tenemos que hacer llegar al obispo, a los sacerdotes, al papa, para que entendamos. Miren, tristemente, esta es noticia de esta semana pasada, el 96% de los obispos italianos quieren acompañar a los homosexuales, pero para aceptarle su vida homosexual, la vida gay, la vida trans y no sé qué. Por favor. ¿En qué estamos? Entonces tenemos que empezar a hacer esta revolución, es que es una revolución contracultural, espiritual más que todo. Aquí tenemos que ganar esta batalla, porque ustedes está hablando también de la vida. Imagínense cómo esto ha estado en el tema tema hasta de votaciones, ¿no? Así que increíble. Este apostolado es el que les dije que yo estuve de coordinador por 10 años aquí en El Salvador, pero en Centroamérica está en Guatemala, en El Salvador y miren, en Costa Rica. Hay un capítulo Courage en Costa Rica. Aquí es donde se pueden referir casos, eso sí, solo mayores de 18 años. Ahora, psicólogos, esto, reintegración en el amor. Y no solo psicólogos, padres de familia también pueden y deben hacerlo. Deben hacerlo. Esto es todo un programa. Como les dije, esto requiere otra hora de plática. Nos podemos juntar si quieren otro día extra.
no me tienen que pagar, solo rezan por mí, porque también necesito muchísimo de sus oraciones, porque créanme que esto me ha costado un montón de rechazo, híjole, un montón de cuestiones. Pero bueno, regresemos al final. Sirve yo. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, observación, crítica, todo bienvenido, porque aquí estamos, pues, en nombre de Dios. Amén, gracias. Muchísimas gracias, don Ricardo. La verdad que le voy a ser muy honesto. Después de 25 años de vivir en un mundo muy parecido al que acaba de mencionar, pasar por muchos psicólogos y tener colegas psicólogos, no míos, pero haber tratado por 2 años, es de las mejores presentaciones que he escuchado en mi vida. Y voy a ser muy honesto. Es de lo mejor que he escuchado en mi vida. Y Bendito le sea Dios. agradezco. Bendito sea Dios, no soy yo. Como les digo, yo creo que Dios me ha dado la oportunidad desde de que estaba yo en grupos juveniles y atendiendo casos, me pude dar cuenta de ciertos casos que no hallaban qué hacer. Luego, imagínense cómo esto llegó a mi vida, a que viniera alguien de Courage y que dijeran, bueno, Ricardo, tú vas a ser el coordinador. Y yo no sé nada de esto. Y Sí. entonces, asumir esto ha sido todo un programa de vida. Mi esposa, que creo que también está viendo aquí, sabe cómo esto me tomó. Un tiempo hasta me llegó a tener bueno, los psicólogos van a tener ahí un shock porque yo absorbía todas sus cuestiones emocionales, ¿no? O sea, y entonces y me fui donde un psicólogo y donde un sacerdote y les dije, miren, me acaba de pasar esto, yo no paraba de llorar. Y entonces me dijo, no, 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 tenés que hacer polo tierra, me dijo. Y un psicólogo me dijo, mira, es que los psicólogos también vamos al psicólogo, porque tenemos que tener a alguien también descargar. Y el padre me dijo lo mismo, mira, tienes que vaciar esto. Entonces yo escogí a mi esposa para contarle todas las cosas. Y entonces a veces mi esposa se quedaba dormida y yo, imagínense, o ella también absorbía tanto que a ella se quedaba preocupada por los casos. Eso pasa, sí, eso pasa. Pero Bueno, mientras se anima a hacer preguntas, yo tenía justamente una pregunta de lo último que dijo, eh, porque también he visto que hay mucha, yo conocí en Courage hace ya unos años, de hecho la página de la red de psicólogos católicos, hay una página que se llama 911 en Costa ajá, Rica. El 911 es el teléfono de emergencias ajá, y justamente es un link a un apostolado muy parecido al Courage. Entonces le tengo un gran aprecio al apostolado. Pero la pregunta era en este sentido. Usted habló que a los menores de edad no, y he notado que hay mucha carencia de trabajo con menores de edad, sí, justamente, sí. ¿verdad? Entonces, tal vez a ver qué nos podría decir y también como por apoyo, porque estamos trabajando también en algún tema con menores de edad. Entiendo lo complicado justamente por la edad, ¿verdad? Pero a ver qué nos podría decir. Yo recomendaría que los papás se involucraran. Porque especialmente ya me ha tocado a mí, con menores de edad y con el papá, y entonces a los papás hasta le da miedo hablar de este tipo de cosas con los hijos. Entonces, desde pequeño eso tiene que... Primero vamos a hablar de prevención que tenemos que darle las 3 A a nuestros hijos. Y especialmente los papás hacia los niños del mismo sexo, las mamás hacia sus hijas, los papás hacia sus hijos, ¿verdad? Las 3 A, por favor. Aprobación, aceptación, ¿verdad? Afecto y atención, ¿verdad? Y luego, ya cuando estamos viendo algún caso, podemos empezar a platicar con confianza, con diálogo con nuestros hijos porque hay que descubrir el aro. No, y esa confianza, ese diálogo no va a venir solito, porque acuérdense que a veces los papás son los últimos en enterarse de lo que les pasa a los hijos. Entonces, tenemos que empezar a realizar esa escucha. Aquí en el material proponemos ahí ese itinerario de reintegración que lo pueden empezar a hacer los papás.
Si las cosas ya se empiezan a poner un poquito, o sea, ya hay casos de mayor incidencia, entonces ya se puede ir a obtener una ayuda profesional de parte de un psicólogo, de un orientador, de un sacerdote, pero que conozca esto. Tienen que conocer esto. Entonces, por eso es que nosotros dijimos, esto lo tenemos que dejar por escrito. Así que ahí está en el material que dijimos, ¿verdad? Ujú. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera animarse? Sabemos que el tema es complicado y el tema, pero aquí lo estamos hablando francamente y con honestidad, así que adelante. Hola, buenas noches. También, adelante. ¿Quién nos Bueno, habla? Angie, para Anita, servir. Sí, adelante. gracias. Bueno, yo mi matrimonio tiene 16 años, tenemos 2 hijos y siempre hemos sido creyentes activos de la Iglesia Católica, somos servidores y todo estaba muy bien. El año pasado eh, empezamos a tener una situación con mi hija de 13 años en ese momento. Y ella empezó a cambiar su forma de pensar, se hizo de un grupito de amigos con influencia homosexual. Eh, Ella empezó que quería cambiar su apariencia, empezó a haber un vacío en su corazón y ella empezó con que no quería vivir, se quiso quitar la vida, tomó pastillas, se me tiraba de, de un bueno, de varios lugares, y ella nos decía que ella sentía un vacío, que ella no tenía deseos de vivir, ¿verdad? Eh, También tenía temores al enfrentarse a nosotros, ¿verdad? Y decirnos que ella tenía tendencia homosexual. Y fue un proceso muy doloroso porque también vino la ansiedad, vino la depresión, inclusive, ¿verdad? Está además la vida espiritual. Tuvimos dentro de esa depresión, ¿verdad? Y esa ansiedad, hubieron momentos en los que tuvimos que estar muy fuertes espiritualmente porque vimos cosas que no eran naturales, sino que eran sobrenaturales. Íbamos y veníamos del hospital, eh, nos llevaban a psiquiatría, con un psiquiatra, con un psicólogo. Había momentos de mucho miedo, de mucha incertidumbre, hasta que un día yo llegué y le dije, Dios mío, ya estaba en un hospital, ella tenía 3 días de estar en un hospital, porque llega un punto que cuando ellas son reincidentes, a nosotros nos quitan no la patria potestad, pero digamos, el cuidado de la institución. Y yo me arrodillé y yo le dije, Dios mío, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo pedirle, ya no tengo palabras, ¿verdad? Y llegué y se la entregué a Dios y yo se lo dije, Dios mío, si ella es para mí, ayúdame para poder salir adelante. Y si usted la quiere tener en sus brazos, se la regalo, porque esta es tu hija. Y se la entregué al Señor. Y, y gracias a Dios hubieron ángeles, ¿verdad? Empezamos a buscar ayuda en la iglesia aquí católica, se nos cerraban las puertas por un lado, se nos abrían otras, ¿verdad? Pero en todo el proceso hubo una red de oración, de apoyo. Y llegué a entender lo de las heridas, que yo, a pesar de que mi esposo y yo éramos servidores y todo, yo traía heridas en mi infancia y habían cosas que en el proceso, a la hora que yo iba educando a mi hija, yo cometí errores y yo le transfería a ella temores, eh, eh, y ella poco a poco, desde que nació hasta los 13 años, ¿verdad? Iba, de la forma en que yo la iba educando, digamos, echándole, ¿verdad?, a esa bolsita de heridas y hasta que cumplió los 13 años, ¿verdad? Y fue como una bomba, ¿verdad? Fue un proceso en el que fue muy doloroso, pero también no solo ella se fue sanando, sino que yo también, fuimos sanando ambas. Y para la honra y gloria de Dios, no hemos terminado porque tenemos que ser perseverantes, pero yo le entregué a mi Dios la vida de ella
y para la honra y gloria de Dios hoy estamos sirviendo aún con mucho más fuerzas. Sabemos que el enemigo me la quiso arrebatar, pero no le dimos gusto. Pero sí qué importante es, digamos, estas charlas gratuitas, porque a veces uno como papá a la hora se siente como que no hay esa red. Sí hay red a veces de psicólogos católicos, pero a veces el acceso económico a veces no da para poder tener una orientación. Gracias a Dios, nosotros dijimos, no, pastillas no vamos a ir a buscar un psiquiatra cualquiera, no, vamos hacia la iglesia, vamos con psicólogos católicos, buscamos psiquiatras católicos que nos ayudaran, que nos guiaran, buscamos sacerdotes, pero no todos los papás tenemos esa apertura. Y qué importante, digamos, estas charlas, que ojalá, ¿verdad? Aquí en Costa Rica cada vez vayamos, ¿verdad? A iglesias y vayamos siendo portadores de voz, ¿verdad? Y lo que decía el señor, que ahorita don Francisco, lo de las heridas. O sea, por qué, cómo todo tiene una raíz, ¿verdad? Y cómo mi hija también tuvo esa apertura y cómo ella le abrió el corazón a Dios para ella también entender de que todo de que no era lo que a ella le estaban poniendo en su cabeza, sino que ella tenía que sanar. Ella tenía que sanar su corazón, ella tenía que sanar esa herida y estamos en ese proceso como familia y nunca de juzgar, sino más bien abrazarla con el amor y esa apertura. Ese era mi aporte hacia ustedes. Solo quiero decir brevemente, Angie, muchas gracias por compartirnos desde el corazón. La verdad es que no es fácil contar esto desde nuestras vidas. Definitivamente nosotros te acompañamos y te decimos, pues Dios está contigo y al mismo tiempo, qué bueno que tenerte aquí en esto porque vas a poder aprender un poquito más sobre cómo ir platicando, dialogando, desde lo más trivial de la relación con tu hija. Y gracias, que Dios te bendiga y eso va a ir sanando. Cuando vemos esto no es ni mucho menos una maldición que a alguien le pase. Es al revés. Es al revés, es una bendición porque las cruces Dios las pone por algo, para hacernos mucho mejores. De esto van a salir fortalecidos ella como persona, como mujer, usted, tú como mamá, ustedes como pareja, como familia, todo va a salir mejor. Así que démosle gracias a Dios porque hemos pasado lo peor, pero podemos seguir. O sea, pues gracias a Dios, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que bienvenidos aquí, todas esas cuestiones difíciles que se nos puedan estar acercando, porque son oportunidades de crecimiento y de acercarnos al Señor, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, don Ricardo. Vamos terminando porque ya tenemos a la pareja siguiente. Yo nada más quería dos cositas, don Ricardo. Vale, primero las gracias, realmente nuevamente agradecerle. Y quiero usar las mismas palabras de Angie, pero usted también lo dijo, y lo digo desde el ministerio que nosotros aportamos. Busquen a las personas correctas, busquen al psicólogo católico correcto y al sacerdote correcto, ¿verdad? Lamentablemente no todos los psicólogos son los correctos, ni todos los sacerdotes son los correctos. Eso es parte, como dice usted, de la realidad de la iglesia, pero cuando son los correctos se camina con Dios, como decimos nosotros, con la acción ordinaria y con la acción extraordinaria de Dios, porque Dios actúa de las dos formas, ¿verdad? Actúa a través de los ángeles, como dijo Angie, ¿verdad? Que se les puso en el camino ángeles. Esa es la acción ordinaria y también con la acción extraordinaria a través de la vida espiritual. Entonces, nuevamente agradecerle, don Ricardo, su participación esta noche con nosotros. Muy agradecido, que Dios lo bendiga y también vamos a estar orando por usted, por el ministerio